Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a la Caverna Jurídica. Hoy tenemos un nuevo tema que compartirles, que es la moral y el desafío del relativismo cultural. Comencemos. ¿Qué es la moral? Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Como diría Platón, la forma de cómo debemos vivir. El problema de la definición. Hay muchas teorías rivales, cada una con una concepción distinta de lo que significa vivir correctamente. Para ello, James Rachel plantea 3 ejemplos. 1. La bebé Teresa. 2. Jody y Mary. La tercera, Tracy y Latimer. En ese entender, empecemos hablando del primer ejemplo, la bebé Teresa. Nació en Florida en el año de 1992 con la condición de anencefalia, que implica la ausencia del encéfalo y el cerebelo, en cuya situación solo se puede vivir pocos días. Los padres tomaron la decisión de ofrecer voluntariamente los órganos de Teresa para trasplante. Fue un caso mediático. La prensa invitó a muchos eticistas profesionales que apelaban a principios filosóficos tradicionales para oponerse a la postura de los padres. ¿Es correcto matar a alguien para poder salvar otro? Si pudiera decirnos lo que quiere Teresa, ¿qué pediría? Tenemos a las siamesas Jody y Mary. Estas siamesas estaban unidas por la parte inferior del abdomen. Los doctores dijeron que si no se operaban, a las 2 niñas morirían dentro de 6 meses, pero que la operación salvaría solo a Jody. Los padres negaron el permiso de la operación, por lo que el hospital, creyéndose obligados, pidieron permiso al tribunal. De ese modo, la operación se realizó el 6 de noviembre. Se tienen 2 argumentos en este caso. El primer argumento es de la postura del hospital, que es: debemos salvar a tantos como podamos. Éticamente, los doctores están obligados a salvar las vidas tanto como puedan. Es por eso que acudieron al tribunal para salvar a la niña, que es más fuerte. El segundo argumento es que es la santidad de la vida humana. Es de la postura de los padres, ya que los padres querían a ambas niñas y consideraron incorrecto sacrificar a una para salvar a la otra. Hay una objeción más natural contra el argumento de la santidad de la vida, que no siempre es incorrecto matar a los seres humanos por 3 razones. El primero es que el ser humano no tiene futuro porque va a morir pronto, pase lo que pase. El segundo es que el ser humano no tiene deseos de seguir viviendo. El tercero es: matar a un ser humano inocente salvaría la vida de otras personas. El tercer ejemplo es de Tracy Latimer, una niña con parálisis cerebral asesinada por su padre. El señor Latimer fue enjuiciado y sentenciado a 1 año de prisión y 1 año de confinamiento. Pero la Corte Suprema de Canadá intervino e impuso la sentencia de 25 años. En este se tiene 2 argumentos. El primero es lo incorrecto de discriminar a los discapacitados, ya que consiste en tratar a algunas personas de modo diferente de otras cuando no hay diferencias pertinentes que lo justifiquen. Cuando el jurado sentenció con indulgencia al señor Latimer, muchos discapacitados lo tomaron como un insulto, ya que consideraban que no valoraban su vida de los discapacitados como de los otros. El segundo argumento es de la pendiente resbaladiza. Al dar la sentencia a la Corte Suprema de Canadá, la directora de la Asociación Canadiense de Centros de Vida Autónoma dijo: habría sido lanzarse por una pendiente resbaladiza y equivaldría a abrirles las puertas a otros para decidir quién debe morir y quién debe vivir. Ahora pasaremos a la razón e imparcialidad. El razonamiento moral es tentador suponer que simplemente sabemos lo que debe ser la verdad, sin siquiera considerar argumentos opuestos. Nuestros sentimientos pueden ser irracionales, pueden no ser más que productos del prejuicio y del egoísmo. Debemos tratar de que nuestros sentimientos no sean guiados por esos argumentos. El desafío del relativismo cultural. La moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad. Ruth Benedict. ¿Cómo diferentes culturas tienen códigos morales diferentes? Darío, rey de la antigua Persia, se siente intrigado encontrando la variedad de culturas de los calasios y griegos. Los calasios tenían la costumbre de comer los cadáveres de sus padres, mientras que los griegos las cremaban. Por lo tanto,
Las culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Lo que es correcto dentro de un grupo puede ser completamente detestable para los miembros de otro, y viceversa. Los esquimales, un grupo mayor inuit, aproximadamente de 25.000 habitantes, tenían dos costumbres. La primera, matrimonio. Los hombres tenían más de una esposa y con facilidad se les prestaba a los huéspedes por una noche, justamente practicando la hospitalidad. El infanticidio. A las niñas principalmente las mataban porque no eran servibles para enfrentamientos con otros grupos. Y esto con total discreción de los padres, sin ningún estigma social. A los viejos se les dejaba morir cuando ya eran débiles. En resumen, la práctica esquimal era un sistema volátil con poca semejanza. Lo que nosotros llamamos matrimonio también parecían tener menos respeto a la vida humana. El relativismo cultural. Las costumbres de diferentes sociedades son todo lo que existe. No puede decirse de estas costumbres que son correctas o incorrectas, pues esto implica que nosotros tenemos un criterio independiente de corrección e incorrección con el que pueden ser juzgadas. Forma correcta es la que emplean los antepasados y que fue transmitido de generación a generación. La tradición es su propia justificación, no se somete verificación por experiencia. Contienen en sí la autoridad de los espíritus antepasados. El relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestra creencia común en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. El argumento de las diferentes culturas. En esta parte del video seguiremos analizando los ejemplos ya mencionados, los cuales nos pondrán en consideración sobre el verdadero significado de la moral y la ética, de lo que conocemos como correcto e incorrecto, y conoceremos la diversidad de los códigos morales que varían según la cultura y la sociedad. Una teoría acerca de la naturaleza de la moral. El argumento de las diferentes culturas, gracias al relativismo cultural, el cual parece a primera vista muy razonable, se puede poner en evaluación y un sometimiento de análisis racional, y cuando lo analizamos, vemos que no es tan razonable como parece. En un principio, lo primero es notar que el centro de la naturaleza de la moral hay una cierta forma de argumentación. Posturas diferentes o morales diferentes. Los griegos creían que era incorrecto comerse a los muertos, mientras que los calasios creían que era correcto. Esta postura lo mencionaban de acuerdo al contexto en el cual ellos vivían. Por lo tanto, comerse a los muertos no es objetivamente correcto ni objetivamente incorrecto. Es simplemente una cuestión de opinión que varía de cultura en cultura. Los esquimales no ven nada de malo en el infanticidio, mientras que los estadounidenses creen que el infanticidio es inmoral. Por lo tanto, ambos ejemplos ya mencionados hacen referencia a los diferentes códigos morales y a la objetividad en la moral. Estos se pueden llamar argumentos fundamentales de las diferentes culturas. Las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. William Graham Summers dice que este ser verdadero, la idea de lo correcto, está en las costumbres, tradiciones, y no fuera de ellas, ni tiene un origen independiente y que se introduce para probarlas en las costumbres tradicionales de lo que es correcto. De ser esto cierto, se podría tomar como consecuencia que ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras, y solamente podríamos decir si las acciones son correctas o incorrectas, pero consultando los criterios de nuestra sociedad y el entorno, el tiempo en el cual ellos vivían. Por lo cual, se llega a la conclusión de que sí, es posible evaluar los códigos morales de las culturas, pero en diferentes espacios, en diferentes tiempos y bajo criterios neutrales, unificadores y principios universales los cuales gobiernan nuestra cultura. A continuación, el filósofo James Rachel, este filósofo estadounidense, nos propone en el siguiente punto que hay menos desacuerdo del que parece respecto a las distintas prácticas morales de distintas sociedades en distintas épocas. Y ello es porque
Estos valores, estas costumbres que tienen estas sociedades se sustentan en sistemas de valores, de creencias, de los cuales usualmente varía el sistema de creencias. Poniendo unos distintos ejemplos. Todas las culturas tienen algunos valores en común. El autor nos propone de que es posible encontrar valores en común. Y es el caso, por ejemplo, de aquellos valores que están contenidos en reglas morales que permiten la existencia de la sociedad. Estas debieran ser universales para toda sociedad. En el punto de que a continuación nos indica que juzgar indeseable una práctica cultural es posible. Es posible, pero no se da muchas veces. Es el caso, por ejemplo, de las prácticas de mutilación genital femenina que se dan en algunas sociedades en África y que son conocidas cuando éstas llegan por algún motivo a ser juzgadas o valoradas según la legislación en otros países, como el caso de Europa. Y por lo tanto, el autor nos propone que para evaluar si una práctica social es buena o mala, podemos hacer una pregunta, ¿no? Respecto a si esta práctica social promueve e impide el bienestar de las personas cuyas vidas se ven afectadas por ella. Si la respuesta no, entonces podemos llegar a la conclusión de que se trata de una práctica deficiente. ¿Qué se puede aprender del relativismo cultural? En este punto nos propone dos lecciones, ¿no? La primera, que es que existe un peligro al suponer que todas nuestras preferencias están basadas en algún criterio racional absoluto, y la segunda lección nos indica que debemos tener una actitud abierta respecto de nuestras conductas aprendidas sobre lo aceptable e inaceptable, que pueden ser reflejo solo de prejuicios y dogmas. Como conclusión, entonces, tenemos de que podemos construir mejores normas morales. Hoy tenemos como sociedad la oportunidad de desarrollar un mejor código moral que nos permita a cada individuo producir mejores prácticas sociales que sean promovidas y construidas desde el individuo y desde las instituciones sociales, ya sean básicas, naturales, informales y formales, sustentados todos en el desarrollo de nuestro conocimiento. Tal es el caso de la psicología,